Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. La fiebre del caucho. El árbol de caucho es una especie nativa de la cuenca del río Amazonas, que ya entrado el siglo XIX se convirtió en uno de los recursos más solicitados en el mundo. Países como Estados Unidos e Inglaterra fomentaron una auténtica fiebre del caucho que afectó a los pueblos indígenas de la Amazonía, recolectores principales de la preciada goma. ¿Sabe usted qué fue la fiebre del caucho? No, la verdad no. No. Pues es como una época en la que descubrieron que había mucho caucho cerca del Amazonas con la frontera con Perú. Los avances tecnológicos que impulsaba la revolución industrial hicieron que la demanda por el caucho aumentara durante todo el siglo XIX. La explotación de caucho afectó toda la cuenca del Amazonas. La llamada fiebre del caucho llegó a Colombia en 1880 y se tomó las laderas de los ríos Caquetá y Putumayo. Allí encontraron la variedad cauchera de Hevea guyanense, que aunque no era la mejor, estaba localizada en una zona con una abundante fuerza de trabajo indígena. Un campesino se podía gastar todo el día en la selva sacándole látex a esos árboles, iban y por eso no les daban nada, pero fuera de eso, que les adelantaban prestándoles panela, un cuchillo, manetón, todo eso. Y después cuando ellos recogían el material al día siguiente les descontaban lo que les habían prestado. El campesino vivía endeudado y nunca pudo levantar cabeza. Para la recolección del preciado látex en el Amazonas, se implantó un régimen de trabajo basado en el endeude. El negocio, planteado siempre en función de generar un endeude, fue mucho más allá de una transacción casi bancaria entre trabajadores relativamente libres y jefes. En cambio, se convirtió en un negocio forjado a fuerza de mano de obra esclavizada y sujeta a las casas comerciales, quienes en muchos casos eran dueñas de las plantaciones de caucho, de las barracas donde se recibía el látex y se intercambiaba por mercancías, y de las casas compradoras que negociaban con firmas internacionales. Había una familia arana peruana que se dieron cuenta, aquí está la plata, y vinieron y se asentaron allá en las selvas de nosotros al sur del continente. Se volvieron unos explotadores impresionantes. Una de las casas comerciales fue la Casa Arana, propiedad del peruano Julio C. Arana, quien llegó a Colombia en 1880. Arana fue acompañado por la Marina del Perú, quienes le ayudaron en la conquista de la Huitosia, como era conocido el territorio de los huitotos. Los indígenas eran vistos por Arana como salvajes que podían ser tratados, explotados y esclavizados. Ya para 1901, Arana se asoció con la firma Larrañaga, Ramírez y compañía, quienes llevaban ya un tiempo explotando caucho en la región. En 1907, la empresa cambió su razón social para convertirse en la Peruvian Amazon Company. Mientras tanto, la población indígena sufrió un descenso radical y entre 1900 y 1910 murieron alrededor de 40.000 indígenas. Uno de los episodios más recordados de las caucheras fue la quema a una maloca huitoto a finales del siglo XIX a manos del colombiano Benjamín Larrañaga, uno de los grandes socios de Arana. Allí se exterminó el clan Reynisay de los huitoto. Eso producía más que el café o que el petróleo de hoy en día. Era renglón de exportación. Hubo una firma norteamericana que acabó con todo ese negocio que se llamaba B.F. Goodrich. Y ellos inventaron la vulcanización y se acabó, y ahora son las llantas de ahora que ya no se necesitan los árboles, ahora se producen en los laboratorios. El negocio del caucho amazónico comenzó a decaer debido al aumento de plantaciones en lugares como Malasia o Java. Para 1914, el porcentaje del caucho amazónico respecto a la producción total de caucho en el mundo era de apenas el 27%, porcentaje que fue disminuyendo exponencialmente. La vorágine de José Eustacio Rivera y Canaima de Rómulo Gallegos relataron los ultrajes de los que fueron objeto indígenas de estas tierras. Mucha gente en este país no se interesa suficiente, no nos interesamos suficiente por la historia del país, y es algo que uno necesita, porque si uno no sabe de dónde viene, no sabe qué hacer con lo que tiene. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.